Bienvenidos. Somos el grupo 3 y a continuación vamos a ver el funcionamiento de microservicios con base en Vagrant y Seneca. Ok, como se puede observar, vamos a iniciar con Vagrant. Vamos a ejecutar el comando Vagrant app para que se instale nuestra máquina virtual en la VirtualBox. Como se puede ver a continuación, se instala y se ejecuta la máquina virtual. Una vez instalado Vagrant, vamos a acceder a esta máquina virtual mediante el comando vagrant ssh. Nos pedirá el password que previamente se configuró en el archivo background file y posteriormente vamos a ejecutar nuestro ejemplo base, que es la suma y la resta. Para esto ejecutamos primero el servidor con el comando de Node.js y el archivo server init.js, y posteriormente ejecutamos el cliente, que tiene por defecto dos variables, es el 1 y el 2, las cuales se van a sumar y se van a restar, como se ven a continuación. Muy bien, nuestro primer punto es la recepción de parámetros. Para esto se reciben argumentos iniciales en la ejecución del Node.js y tomamos desde el tercer argumento, ya que el primero es Node.js y el segundo el nombre del archivo. De allí en adelante ya podemos capturar todos los argumentos y los guardamos en la variable misArgs, señalada a continuación. Muy bien, con estos argumentos ya almacenados podemos modificar la suma para poder enviar la cantidad de argumentos que se hayan ingresado al comienzo. Igual sucede con la resta. Enviando misArgs o mis argumentos podemos tener argumentos variables o parámetros. En el archivo de microservices, que es el servidor, en la suma se reciben estas variables, estos argumentos, en la variable vars, tanto para la suma como para la resta, como se puede observar a continuación. Bueno, posterior a esto se realiza la suma o la resta pertinente de la cantidad de argumentos o parámetros recibidos. Vamos a ejecutar un ejemplo entonces. A continuación estamos en la carpeta de Seneca. Corremos inicialmente el servidor. Bien, y ahora en el cliente vamos a agregar los parámetros que indicamos. Node.js, el nombre cliente del archivo, 10, 2, 2.5 vendrían siendo los parámetros que vamos a enviar para que se ejecuten las operaciones de suma resta. Entonces podemos observar la respuesta de la suma y la respuesta correspondiente a la resta. A continuación agregaremos en la parte cliente la función de multiplicación. También debe soportar los argumentos que hemos hablado anteriormente, almacenados en la variable misArgs. Respecto al archivo microservice, que es nuestro servidor, creamos la función de multiplicar para que reciba las variables que se han mencionado anteriormente, todos los parámetros necesarios, y multiplique los mismos la cantidad de parámetros que se reciban, y así obtener una respuesta sobre la multiplicación. Vamos a ejecutar entonces un ejemplo. Iniciamos principalmente el servidor, Node.js y servidor, y ahora vamos a ejecutar el cliente. Los parámetros de la multiplicación serán 10, 1, 2.2. Podemos ver a continuación la respuesta o el resultado de la multiplicación. Muy bien, respecto a la función de la división, que también debe recibir
una cantidad de argumentos o parámetros n. Se crea en la parte cliente, como lo vemos a continuación, teniendo en cuenta mis args, que es mis argumentos, los argumentos recibidos, y por la parte del servidor podemos observar el código en el cual se toma cada uno de los argumentos y se divide, no antes realizando una validación de si es factible o no dividir por cero. Esto lo veremos más adelante. De momento podemos observar que se entregaría una respuesta adecuada con los parámetros que vamos a enviar a continuación. Para nuestro ejemplo, ejecutamos el servidor y en la parte de cliente agregaremos los argumentos o los parámetros 25, 5, 1 para que podamos ver el ejemplo, y tenemos como respuesta, bueno, vemos que se ejecuta también la multiplicación. Nuestra respuesta sobre los parámetros 25, 5, 1 es 5, resultado de nuestra división. Respecto al control de excepciones, iniciaremos validando los argumentos o parámetros. Para esto se tiene una bandera que la inicializamos falsa, leemos todos los argumentos o parámetros que son recibidos y la idea es validar desde el lado cliente si estos parámetros son o no son números. Para eso se convierte cada argumento en flotante y se valida si es o no es un número. Si se genera algún tipo de error, se activaría nuestro flag y nos dejaría true un error de inicio de argumentos. Para mostrar ese error se valida si la bandera está true y se indica al usuario que existió un error. Vamos a probar entonces nuestro error de argumentos. Inicializamos el servidor y en nuestro cliente vamos a ejecutar de nuevo con un valor que no sea válido, por ejemplo hola. Vemos que informa de inmediato que ocurrió un error con los argumentos, que por favor se validen que deben ser solamente números. Otra validación o control de errores que se está haciendo es agregando una cláusula de try catch a todo el flujo o a todas las funciones. En caso que se genere algún error, se mostraría al final qué tipo de error es el que está ocurriendo. Adicional, en nuestra función de dividir desde el lado servidor, podemos ver que como no se puede dividir entre ceros, esto es un error ya de aritmética. Si uno de los argumentos es 0 pero que es diferente al inicial, entonces se genera un error o lanzamos un error manual en el cual nos indica que no se puede dividir por 0. Y como se genera algún error, lo estamos manejando y se entrega la información hacia el cliente que no se puede dividir por 0. Así el cliente tendrá la información necesaria para poderle mostrar al usuario que ocurrió un error. Entonces evidenciemos este error a continuación. Entonces quitamos hola, dejamos 1 y agregamos un 0. Y como podemos observar, nos informa de este error, resultado de la división, no se puede dividir por 0. Aparte tenemos un log o un mensaje en el servidor en el que también se registra el mismo error, para informar en ambas partes al usuario.